Hola amigos, soy Gustavo y hoy les traigo un montón de globos 260 para hacer nuestro segundo repasito general. Para vos que estás organizando ese cumpleaños y te compraste los globos 260 y todavía los estás mirando así pensando ¿qué hago yo con estos globos? Tengo la solución para vos. Vamos a ver un montón de modelitos fáciles que te van a venir bárbaro. Pero primero, acá te dejo una guía con los modelos que vamos a hacer y los minutos del video en los que lo vas a encontrar por si querés ir directamente a ver ese modelo. Ahora sí, basta de hablar y manos a la obra. El primero es un modelo muy fácil y clásico. Vamos a hacer una espada simple. Mirá, tengo un globo 260 que lo inflé dejando dos deditos sin inflar. Siempre tenés que dejarle un poquito sin inflar para que cuando vayamos haciendo torsiones en el globo no se nos reviente. Yo te voy a decir siempre cuántos deditos le dejamos. Lo mido así, ¿ves? Dos deditos sin inflar. Y antes de atarlo, deja escapar un poquitito el aire. ¿Ves? Para que el globo no tenga tanta presión. Ahora sí lo podés atar. Eso lo vamos a hacer en todos los modelos, ¿sí? Bueno, comencemos con nuestra espada. Siempre empezamos por el lado del pico. Voy a hacer una burbujita redonda. Mirá, solamente lo aprieto así y lo giro. Ahora voy a formar un aro, así de esta manera. Medí si querés 4 dedos acá adentro. ¿Ves? Más o menos así. El tamaño. Ahora apretás acá y girás. Así, simplemente hace correr el aire hasta el final apretándolo, lo inflas entero, ¿ves? Eso va a hacer que no quede tan duro, ¿ves? Queda blandito y así se va a reventar, mucho más difícil que se reviente. Y ahora solamente pasás esta punta por este aro que habíamos hecho, ¿ves? Lo pasás ahí adentro, así, tirás así. Si querés acá abajo podés marcar un poquito apretándolo para que tome esa forma. Y ya tu espada está lista. Mirá qué buena que está. Vamos con otro modelo. Y el siguiente es un perrito que nunca te puede faltar. Mirá, inflé un globo 260 dejando 3 dedos sin inflar. Vamos a empezar, por supuesto, por el lado del pico y vamos a dejar 4 y 1, 5 dedos y esto va a formar el hocico. Mirá, aprieto acá y giro. Ahora voy a hacer dos orejas que van a ser de 4 dedos, ¿ves? Marco así, 4 dedos, acá, aprieto y giro. Y tengo que hacer otro igual, para eso ponelo así, ¿ves? Y tomás los dos juntos, tomás así, los dos juntos, ¿ves? Ahí lo tengo, así, tomás así y girás los dos. Eso va a ser el hocico con las orejitas. Ahora hacemos 4 dedos más para el cuello, ahí. Tenemos que hacer las dos patas de adelante que van a ser de 5 dedos, 4 y 1, 5, más o menos acá, ahí, y tengo que hacer otra igual, así que igual que hoy lo pongo ahí, ¿ves? Tomo acá, así, perdón, y doy vuelta a los dos. Ahí va tomando forma, ahora hacemos 6 dedos, 6 para el cuerpo. Y vamos a hacer dos patas más de 5 dedos igual que estas. 4, 4 y 1, 5. Acá. Ponemos ahí. Son las dos patas de atrás y con eso nos va a quedar un perrito bien sencillo con un solo globo. Muy fácil este, ¿eh? El que vamos a hacer ahora es un modelito muy fácil que yo nunca había subido al canal, ¿eh? Que es un conejo, pero muy fácil. Es una figura tradicional, le diría que es un conejito. Mirá, primero te quiero decir que si la punta te quedó así un poquito más fina, ¿ves? Lo que podés hacer es apretarlo hacia adentro un poquito y largarlo fuerte. Así, ¿ves? Y la punta se va redondeando. Eso para cualquier globo siempre que quieras que la punta quede bien redondita. Bueno, empecemos con el conejo. Voy a dejar unos 3 dedos más o menos que van a ser la carita, la cabecita del conejo, ¿sí? Ahí, unos 3 dedos, aprieto y giro. Ahora voy a hacer las orejas, que son grandes, así que voy a marcar unos 7 dedos aproximadamente. 4 y 3, 7. Ahí. Y voy a marcar otra igual. Ahí. ¿Ves? Apoyo ahí y giro.
Ah, perdón, no sé si te había dicho, le dejé 3 dedos acá al principio sin inflar, ¿sí? Voy a apretarlo un poquitito nomás para que corra un poquito el aire y voy a hacer una burbujita chiquita que va a ser el cuello, sí, que puede ser máximo 2 dedos. Ahí, más o menos. Ese va a ser el cuello. Y ahora tengo que hacer las patas, las 2 patas de adelante que van a ser de unos 5 dedos. 4 y unos 5 acá. Y por supuesto son 2, así que voy a hacer la otra poniéndolo ahí a la par y juntando acá. Eso van a ser las orejas con la cabeza y las patas. Ahora, para el cuerpo voy a dejar 4 y 2, 6 dedos. Aprieto acá y giro. Y lo último que voy a hacer es venirme acá al final y hacer lo que va a ser la colita, ¿sí? Voy a apretar acá, así. Esa va a ser la colita de mi conejo y lo voy a juntar acá. Junto todo así. Y lo único que me queda por hacer, mirá qué fácil que es este modelo, es tomar las dos patitas de adelante y ponerlas acá adentro. Con eso me queda un conejito sentado, mirá. Ahí está. Es muy simple, te dije, era muy simple. Lo que podemos hacer, por supuesto, acá, como en muchos modelos, es tomar un marcador y reforzar un poquito la formita de la cara con 2 ojitos acá. Una boquita y unos bigotes. También le podés hacer, si querés, los dientes. Y así te queda un simpático conejito sentado. El siguiente es un lazo para usar en el pelo. Mirá, tengo un globo rojo que le dejé 2 o 3 dedos sin inflar. Hice lo mismo que hoy, solté un poquito el aire y lo até. Y ahora lo primero que voy a hacer es medir la circunferencia de la cabeza. ¿Ves? Me lo voy a apoyar así, hasta acá, no muy ajustado. Y acá donde marqué voy a apretar y voy a girar, ¿sí? Ahora voy a unir con el pico. Lo voy a pasar así, mirá, lo paso alrededor, lo paso para un lado, lo paso para el otro, le podés dar 2 vueltitas así y ahí va a quedar atracado el pico, ¿sí? Esto va a quedar armado de esta manera. Ahora acá voy a hacer una burbujita redonda, mirá, aprieto acá y giro así. Y a esta burbujita la voy a hacer un pellizco, mirá, agarro todo acá abajo así, ¿ves? Y esta la voy a tirar hacia arriba y la voy a retorcer. Ahí. Así. Ahora voy a hacer correr el aire hasta el final. De esta manera, que se infle entero. Voy a hacer una burbujita acá al final. Lo voy a agarrar así y lo voy a retorcer. Y a esta burbujita la voy a unir acá al medio, ¿sí? La voy a pasar alrededor de este pellizco que había hecho. Simplemente, a ver, ahí, ¿ves? Los retuerzo a los dos. De este aro más chiquito lo que voy a hacer es dividirlo a la mitad. Tiro hacia arriba, lo apretás acá y teniéndolo así apretado girás uno para cada lado. Mirá. Ahora simplemente juntás ahí y girás uno para cada lado, mirá, así. Ahora lo tenemos que ordenar un poquito. Voy a poner la burbujita redonda en el centro de los dos. Bueno, prácticamente me quedó ahí ya. Y este pellizco, que acá me quedó un poquito desordenado, lo voy a poner acá en el medio. Así, ¿ves? Si querés, lo podés agrandar así, ¿ves? Ahí, para que quede un poquito mejor. Así. Y ya está. Tu lazo ya está terminado, mirá qué bueno que queda. Pero no perdamos tiempo, vamos con el siguiente. Y ahora animate a hacer uno con 2 globos. Vamos a hacer una flor que lo vamos a hacer con 2 globos para que nos quede lindo de 2 colores. Acá el secreto está en el inflado. Mirá, inflé un globo 260 igual que los de hoy y lo dejé completamente inflado. Lo inflé hasta el final, ¿sí? Pero ahora lo voy a dejar desinflar. ¿Cuánto? Lo más que pueda, mirá. Lo voy a dejar desinflar. Y voy a ir mirando este lado, ¿ves? Bastante lo dejo que se desinfle. Cuando se empieza a formar el piquito ahí, ¿ves?
que se empieza a formar apenas el piquito del globo, ahí lo que voy a hacer es atar una punta con la otra. Con esto voy a lograr que el globo quede muy blandito, ¿sí? Porque lo dejé desinflar mucho. Ato ahí. Y ahora, para hacer la flor, voy a dividir esto a la mitad. Voy a tirar así, para que se divida a la mitad. Y voy a girar uno para cada lado. Y a esto lo tengo que dividir en 3 partes iguales. Un poco a ojo, lo que voy a hacer es apretar más o menos acá y más o menos acá. ¿Ves? Me lo va a dividir en 3 partes iguales. Aprieto acá, giro para un lado y aprieto acá y giro también. Mirá, ahí. Te van a quedar así 3 partes iguales. Ahora doblamos acá y doblamos así. ¿Ves? Y lo que voy a hacer ahora es retorcer todo. Mirá, lo tomé ahí, ¿ves cómo lo tengo? Lo tengo así, ¿ves? Y de este lado lo mismo. Voy a juntar todo apretándolo. Mirá, ahí. Voy a tomar todo con una mano y voy a retorcer 3 pétalos. Con eso ya te queda armada la flor, ¿ves? Y por supuesto necesitamos uno verde para el tallo, que le dejé 4 y uno 5 dedos sin inflar. Lo primero que voy a hacer es llevar un poquito de aire hasta acá, hasta el final, ¿sí? Mirá, lo voy a apretar así, lo apreté, voy a ir empujando el aire hacia arriba. Hasta acá al final. Al final lo que voy a hacer es apretarlo un poco, ¿sí? No tanto para que no se explote, pero para que se estire el globo y después el aire no se vuelva, ¿ven? Ahí después que lo apretás un poco, el aire ya no se vuelve para atrás. Ahí la voy a hacer bien redondita, la voy a retorcer un poquito. Voy a tomar la flor que ya había hecho y lo voy a apoyar bien acá en el medio. Lo apoyo así en el medio y con el resto del globo voy a dar una vueltita. Me va a quedar ahí la flor en el centro y un poco de globo sin inflar. A eso lo voy a solucionar haciendo los pétalos acá. Mirá, voy a apretar un poquito el globo así. Voy a poner el globo de esta manera. Lo voy a tomar acá al medio, todo junto, ahí. Aprieten sin miedo porque total el aire va a correr hacia la parte que estaba desinflado. Y ahí aprieto todo y giro así. Me van a quedar con eso las 2 hojitas y mi flor va a quedar formada de esta manera. Y por último, para los que sean un poquito más exigentes, hacemos un osito de peluche. Mirá, inflé un globo rosado, en este caso dejé unos 5 o 6 dedos sin inflar, ¿sí? Bastante poco aire, porque vamos a torcerlo varias veces. Así que voy a dejar primero unos 3 dedos, marco acá, giro. Después una burbujita redonda, así. Y ahora me voy a calzar el globo acá para poder trabajar con la mano y que no se me desenrosque, ¿sí? Porque si lo suelto se me va a desenroscar. Ahora tengo que hacer una seguidilla de 3 dedos, un dedo, 3 dedos, un dedo. Mirá, vamos a marcar 3 dedos, aprieto acá y giro. Hacemos uno de uno, una burbujita redonda. Hacemos otro de 3 dedos, ahí. Una burbujita redonda. Y uno más de 3 dedos. Me va a quedar así, ¿ves? Hice 3 dedos, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Y ahora tengo que juntar este con este. Mirá, hago así y junto acá. Te queda así, ¿ves? Formado de este lado y por este lado te queda una burbujita redonda y los 3 que habíamos hecho al principio. A estos 3 los voy a meter por el medio. Ahí. Ya va tomando un poquito de forma. Ahora le voy a formar las 2 orejitas para que se ajuste el hocico en el medio.
Así que esta y esta las voy a transformar en dos pellizcos. Mirá, voy a tirar un poquito ahí, tiro hacia arriba y retuerzo. Ahí está una orejita y ahora lo mismo, voy a separar un poquito así, ahí voy a hacer la otra. A ver. Ahí me queda la carita del osito. Ahora tengo que hacerle el cuerpo. Para eso voy a empezar marcando de a 4 dedos, ¿sí? Pongo ahí, 4 dedos acá. Y voy a hacer 4 iguales. O sea, 4 dedos más. Al igual que hoy, me lo calcé ahí. Hago otro de 4 dedos. Y último, porque dije que eran 4, ¿sí? Ahí, 4 y ahora junto acá. Esto van a ser los dos bracitos y las dos patitas. Ahora tengo que hacer el cuerpo. Para el cuerpo lo que voy a hacer es, mira, voy a llevar el aire hasta el final. Voy a hacer una burbujita, pero lo más chiquito que puedan acá al final. Así, muy chiquitita. Y a esta parte la vamos a dividir en dos. A ver, más o menos acá. Así, uy, se me deshizo la burbujita del final. Ahí, va a quedar ahí, ¿eh? Esto dividido en dos y una burbujita chiquita al final. Mirá, con esto voy a pasar por debajo de las patas, por ahí. ¿Ves? Como lo pasé por acá atrás, por abajo. Y esto lo voy a llevar hasta el cuello y la burbujita va a dar vuelta alrededor del cuello. Ahí. Me quedó acá y ahora la voy a esconder entre la parte de adelante y de atrás del cuerpo. La voy a esconder ahí en el medio. Y así queda un tierno, muy tierno osito de peluche con globos terminado. Animate, animate que vos podés hacerlo. Y hasta aquí llegamos con nuestro repasito general de figuras con globos. Pero esto para vos no termina acá, ¿eh? Acá te dejo 4 ideas más para que vos elijas con qué querés seguir. No te olvides de suscribirte al canal, dejarle un me gusta al video y comentarme qué te pareció. Te agradezco muchísimo por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo.